cuando surge la infancia como una institución. ¿Qué pasa cuando aparece esta necesidad de que los niños estén en el colegio? Es decir, cuando la alfabetización se extiende, aparece la escuela, que eminentemente aparece con el Estado moderno. Y aparece la familia nuclear también como tal, por lo tanto hay una separación de la vida pública con respecto a la vida privada. Por lo tanto, los niños tienen que tener espacios específicos separados de los adultos por una cuestión de que necesitan otro tratamiento, pero sobre todo que se necesita resguardar la mano de obra futura. En ese sentido, se coloca la literatura infantil dentro de la escuela y por lo tanto, ¿qué es lo que forma el corpus de la literatura infantil? ¿Cuáles son los textos que empiezan a dársele a leer a los niños? Por un lado, lo que ya estaba, que son las narraciones de tradición oral. Y por otro lado, la adaptación de la literatura clásica. Como Vicky mencionó, la obra de Fénelon, que fue una odisea adaptada para niños. Entonces, en la evolución histórica de la literatura infantil hay que tener en cuenta dos aspectos que tienen que ver en principio con las obras anónimas de la literatura de tradición oral, que en el siglo XIX pasaron a destinarse a la infancia, y por otro lado las obras de autor, que son obras exprofesamente escritas para este público. Pero ¿qué pasa aquí? Que los autores empiezan a adoptar todas las estrategias narrativas de la tradición oral. Y esto también tiene que ver ahora que ya existen estudios con respecto a la infancia. El niño es un ser eminentemente de lenguaje oral y de lenguaje visual. Por lo tanto, en la literatura infantil vamos a encontrar estos tipos de estructuras muy parecidas o similares a la literatura oral. ¿Por qué digo todo esto? Porque aquí es donde entran a tallar los cuentos de tradición oral, los cuentos populares, que generalmente se identifican o se les identifica para un público como a los niños, y luego también los cuentos de hadas, que forman una parte ineludible de la literatura infantil. ¿Por qué me ubico aquí? Porque ambos, tanto los cuentos maravillosos como los cuentos de hadas, actualmente están siendo discutidos, actualmente están siendo debatidos, sobre todo por la representación femenina. Yo particularmente, uno cuando se dedica a una actividad, y si es particularmente la literatura, hay que tomar posición, y yo tomo posición a favor de los cuentos de hadas y a favor de los cuentos de tradición oral, por lo que voy a explicar a continuación. Primero, mirando, como se ha mencionado, ya me gustaría ser, gracias Vicky, que me dijiste especialista en Basile. De hecho, que me gustaría ser una especialista en Basile por el Pentamerón, que es uno de los cuentos más hermosos del barroco italiano, y es quien literaturiza estos cuentos de tradición oral. El Pentamerón porque son 50 historias, y fue publicado póstumamente. Murió Basile y se publica entre 1634 y 1633 y estaba escrito en un dialecto napolitano, a tal punto que solamente era conocido por un público selecto. Era un libro prácticamente recepcionado y reservado solamente para la academia. Y fue recién cuando Jacob Grimm, el hermano de Wilhelm Grimm, los hermanos Grimm, ellos fueron fuertemente influenciados por Basile, y recomienda Jacob Grimm la traducción al alemán, y ahí fue cuando se apertura para un público más amplio, y mucho más cuando Benedetto Croce, un especialista, me parece, si mal no me equivoco, él lo traduce al italiano moderno. ¿A qué voy con todo esto? Que allí encontramos cuentos como, por ejemplo, Cenicienta, la más criticada y la más odiada de entre todas las críticas que se hacen a estos cuentos. Sin embargo, quiero detenerme aquí un momento, porque los cuentos de tradición oral no necesariamente, no siempre vamos a encontrar a mujeres representadas
en cuanto a la crítica que se dice que esperan sentadas a alguien que las libere. Si nosotros nos remitimos al contexto propio de la obra, vamos a encontrar que en la literatura se maneja un concepto que es el de la verosimilitud, que tiene que ser creíble el personaje, de lo contrario no vamos a creer prácticamente esa historia. Entonces es un contexto maravilloso. Si ampliamos el contexto al tiempo y el espacio, podemos mirar que las mujeres no tenían la posibilidad de elegir. O tenías dinero para que te casaras, para que entregaran la dote, o simplemente no te casabas, te quedabas soltera, y las solteras eran mal vistas. Entonces Cenicienta, una mujer que fue condenada solamente hacia la cocina, y que incluso le cambian el nombre, ¿no? Y Cenicienta porque era culo de ceniza, porque cuando se sentaba se manchaba el culo, y ser un culo de ceniza para ese tiempo era lo más bajo del estrato social para ese momento. E incluso el hecho de que se llame Cenicienta implica un vaciamiento de la identidad, porque dejan de llamarle por su nombre para pasar a ser Cenicienta. Y aún más, solamente estaba recluida en la casa, es decir, solamente en el espacio privado, no tenía ningún acceso al espacio público. Los elementos mágicos que se encuentran ahí tienen que ver en el sentido que estas narraciones de tradición oral, puesto que eran narradas para un público amplio y generalmente para los campesinos, para un público que no era de un estrato social, económico, cultural alto, satisfacía o tenía una función compensatoria. Es decir, los seres de esta naturaleza, los seres mágicos, concedían cierto tipo de, digamos, deseos o beneficios a la gente que no tenía acceso a colocarse en igualdad de condiciones que alguien de la clase alta. Cenicienta vendría a ser un personaje muy uno de un estrato social sumamente bajo, y Cenicienta no era una princesa. Hay que tener cuidado también cuando hablamos de princesas. ¿A quiénes nos referimos? ¿A las mujeres que salen en los cuentos de Grimm? ¿A las mujeres que salen o que aparecen en los cuentos de Basile? ¿A las mujeres que salen en los cuentos de Perrault? ¿A las mujeres que salen en las recopilaciones de Grimm? ¿O a las mujeres que salen en las recopilaciones o los escritos de Madame Delano? Hay que tener mucho cuidado con el término, porque generalmente cuando nos referimos a princesa, y generalmente qué es lo que se cuestiona, es la estereotipa, es el estereotipo de princesa que ha acuñado Disney, y que ese es el imaginario que se ha colocado. En ese sentido, Cenicienta se configura como una heroína. Ella, a través de ciertos beneficios, digamos, o artificios mágicos, logra ir a una fiesta que es prácticamente parte del espacio público que le era negado, a través de, ni siquiera era un hada, porque si nos remitimos a Basile, si nos remitimos a Grimm, no es un hada quien le concede todo esto, es un árbol mágico, y que además tener en cuenta que la carroza y que todos los elementos mágicos que intervienen para que ella vaya a ese baile es lo más bajo, son las ratas, entre otros la calabaza, por ejemplo, y eso tiene un gran significado simbólico. Este tipo de cuentos tienen que ver con eso, con el significado simbólico. Y finalmente Cenicienta aparece en ese baile, y en la recopilación de Basile, este hombre, el príncipe, no había convocado a ningún baile para elegir esposa. Simplemente era una fiesta a la que la gente iba, y bueno, pues se sintió atraído por esta mujer que definitivamente aparece ataviada como una mujer investida de poder, lo que vendría a ser ahora
empoderada, término que no me gusta, pero bueno, para colocarlo dentro de los términos que manejamos ahora. Sin embargo, la cuestión del zapato también tiene que ver con una cuestión erótica, y además otro significado que se acuña es que Cenicienta no quiso que él la viera dentro de ataviada mágicamente, sino que la viera tal cual era ella, es decir, recobrar la identidad y la valoración tal cual era dentro de la vida cotidiana. Y hay dos escenarios, un escenario maravilloso y un escenario real, donde el zapato cumple una función de conectar estos dos espacios. Por otro lado, también tenemos que hay múltiples heroínas dentro de los cuentos de tradición oral. Lamentablemente se ha sucedido una sinécdoque nefasta, en el sentido que se ha tomado la parte, es decir, solamente unos cuentos, y se ha catalogado toda la tradición oral como la presentación de mujeres tontas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, tenemos que así como hay una bella durmiente, hay un príncipe durmiente. Este cuento del príncipe durmiente fue un cuento rescatado a fines del siglo XIX, y si ya más o menos nos vamos prefigurando, ese príncipe durmiente significa que fue su chica quien tenía que salir a rescatarlo. Luego también en Blancanieves hay una segunda parte, que es una segunda parte que se ha suprimido tanto en las versiones de Perrault como en las versiones de Grimm, donde Blancanieves, puesto que sus hijos eran acechados, esto pasó después no pasó lo que vemos en los memes de Facebook, de que ella sale con un hijo en brazos y otro gateando y el príncipe ahí holgazaneando. Existe sí una segunda parte, pero que no es así. Entonces Blancanieves tiene que asirse de alguna manera sola y velar tanto por su integridad física como por la integridad de sus hijos. Una mujer que tomó las riendas de su destino. También podemos remitirnos a la niña de las albahacas, quien se burla del Don Juan del pueblo donde ella vivía. Hay mucho por explorar aquí, pero tengo que decir también que en las recopilaciones de Perrault y de Grimm se suprimen muchos elementos de este tipo, sobre todo aquellos de cariz sexual y aquellos que tienen elementos de horror. ¿Por qué? Porque sobre todo con Grimm, su primera publicación padece una censura. Y esta censura hace que ellos vuelvan a tener otra publicación en 1819, donde suprimen estos elementos para que fuesen dirigidos exprofesamente a niños. Porque hay un concepto ahí sobre niños de que no pueden estar expuestos a cierto tipo de narrativas y a cierto tipo de elementos. Perrault publica en 1697 y él publica en un contexto educativo. Él era profesor en la corte francesa y quería buscar una manera de cómo enseñarles a estos chicos, pero de una manera entretenida. Entonces usó historias, pero a estas historias le quita ciertos elementos y coloca otros. Por ejemplo, eso de que la Cenicienta llega a las 12 de la noche y tiene que regresar a las 12 de la noche es un elemento que solamente sale en Perrault, no sale en otras recopilaciones, porque tenía que transmitir la idea de que ustedes niñas no pueden estar de noche, mucho menos tarde fuera de la casa. Y acuña una moraleja. En el caso, por ejemplo, de la Caperucita, la moraleja que acuña tiene muchísimo que ver con respecto a una connotación sexual. Algo así como: no te dejes llevar por las palabras del lobo, que finalmente nos da a entender que es un hombre, para que no caigas en sus redes, ¿no? Dice algo así como que esa lengua pícara quiere otra cosa contigo. Y además en el final ahí de Perrault, creo que lo he dicho innumerables veces, en otros espacios, en el final de Perrault, Caperucita entra a la cama desnuda y el lobo se la come en la cama. Y esa palabra comer tiene una connotación específicamente sexual. Los cuentos de hadas que aparecen en 1690 con Madame Delno, en un cuento que se llama La isla de la felicidad, en una novela llamada Historia de Hipólito, conde de Douglas, el uso del término cuentos de hadas fue una declaración de resistencia.
¿En qué sentido? En que estas mujeres solamente podían desarrollar su vida dentro del espacio privado. No se les permitía escribir. Empezaron narrando historias que para ese tiempo cuento popular era decir cuento de moda. Ellas, sobre todo Madame de Valois, que es quien acuña y el término cuento de hadas, y se viraliza en 1750 en las traducciones al inglés y pasa a dominio de lenguaje ya dentro de la literatura, y empezaron a escribir varones y mujeres cuentos de hadas.